Buen día, amados hermanos. Espero que se encuentren muy bien. Tengo el gusto de saludarles nuevamente, dando seguimiento a nuestra serie de devocionales diarios que lleva por nombre La Semana que Cambió la Historia. El día de ayer meditamos en esta historia o en este relato de la petición de estos dos discípulos de Santiago y de Juan y de la reacción de los otros discípulos de Jesús. Y veíamos cómo debemos de cuestionar nuestra vida o hacer un stop para preguntarnos si realmente somos creyentes o discípulos de nuestro Señor Jesucristo y si entendemos en qué consiste su reino. Pero bueno, ahora mi hermano, el día de hoy meditaremos de igual forma en el Evangelio según Marcos, pero en los siguientes versículos, en los versículos del 46 al 52. Es un pasaje ya muy conocido también, el cual nos relata la historia de un ciego. Este ciego que llevaba por nombre Bartimeo. Fíjese, este contexto o este pasaje es muy importante, porque aquí Jesús ya va en camino, se encuentra ya encaminado a hacer esta entrada triunfal que encontramos en el capítulo 11 de Marcos. Va ya pensando tal vez más, tiene más presente esa última semana de vida que tendría. Hay algunas personas, algunos teólogos argumentan que inclusive Jesús, por el lado de su naturaleza humana, pudo haber tenido muchas emociones cruzadas, ¿no? Tal vez la satisfacción de poder terminar o hacer este sacrificio en la cruz para rescate de muchos, pero también esta angustia que vemos reflejada en el Getsemaní, una noche antes de ser crucificado o en esa madrugada que sería crucificado. Vemos también algunos argumentan que tenía este sentimiento de tristeza o melancolía por la traición de Judas, por la negación de Pedro y muchas cosas más. A ciencia cierta, mi hermano, nosotros no sabemos. Lo que sí sabemos es de que Jesús está cada vez más cerca de la cruz, pero antes de esa cruz está cada vez más cerca de la entrada triunfal. Y justamente en ese camino, en ese caminar hacia la entrada triunfal, o en ese camino a la entrada triunfal, tiene este encuentro bastante significativo con este ciego Bartimeo. Para ello, le pido que preste atención a lo que dicen los versículos 46 y al 48, que dicen lo siguiente: Jesús y sus discípulos pasaron por la ciudad de Jericó, y al salir de allí, mucha gente los siguió. Junto al camino estaba sentado un ciego que pedía limosna. Se llamaba Bartimeo, hijo de Timeo. Y cuando Bartimeo oyó que Jesús de Nazaret estaba pasando por allí, empezó a gritar: Jesús, tú que eres el Mesías, ten compasión de mí y ayúdame. La gente comenzó a reprender al ciego para que se callara, pero él gritaba con más fuerza todavía: Señor, tú que eres el Mesías, ten compasión de mí y ayúdame. Aquí, mi hermano, vemos algo. Se nos dan bastantes detalles importantes acerca de este relato, de esta historia que nos está relatando el evangelista Marcos. Lo primero, se nos presenta a este ciego que llevaba por nombre Bartimeo. Algo interesante de este hombre, de este ciego, es que era alguien sin identidad aparente. Si usted recuerda, los nombres tienen un profundo arraigamiento y van muy ligados a la personalidad e identidad de cada persona. Pero este hombre, su nombre no era Bartimeo, porque Bartimeo es un conjunto de dos palabras, que es Bart es hijo, o Bar es hijo, y Timeo es el nombre de su padre. Entonces, por esto podemos entender que es hijo de Timeo. No tenía una identidad propia, sino que más bien por esa condición física, él pues estaba ya acostumbrado a mendigar a la orilla del camino, pero ese día, sin que él lo supiera, la historia estaba a punto de cambiar. Dice la escritura en el versículo 46 que Jesús pasó con sus discípulos por la ciudad de Jericó, y cuando salieron de allí, mucha gente los estaba siguiendo, y junto al camino, a la orilla del camino, estaba este hombre, el hijo de Timeo. Y cuando Bartimeo escuchó que Jesús de Nazaret, tal vez hasta este punto,
había muchos rumores o muchas especulaciones acerca de quién era este hombre. Como lo vimos el domingo pasado, muchos, cuando Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es él?, le dicen que algunos decían que Jesús es el Juan el Bautista, que era Elías, que era Jeremías o algún otro de los profetas. Pero había muchísimos rumores, especulaciones acerca de quién es Jesús. Pero ¿sabe? Este hombre no sabía tal vez con certeza quién era Jesús, solamente sabía que era un enviado de Dios. Y es por eso que Bartimeo empieza a gritar con mucha euforia: Jesús, ¿tú qué eres? El Mesías. Otras traducciones dicen: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí, o ten misericordia de mí. E inmediatamente después de esta petición está la reacción de la gente. Había muchas personas siguiéndole, porque dice el versículo 46 que cuando salieron de la ciudad de Jericó, mucha gente le siguió. Y ahora esa misma gente, que tal vez había presenciado milagro tras milagro, enseñanzas poderosas de Jesús, estaban silenciando a este hombre. Aunque la necesidad de este hombre aparentemente era la física, o evidentemente era la física, Jesús tenía en mente, cuando tuviera esta conversación con él, algo más. Y podemos ver un cambio en la vida de este hombre, de este hijo de Timeo, de Bartimeo. Ahora presta atención a lo que dicen los versículos del 49 en adelante. Entonces Jesús se detuvo y dijo: llámelo. La gente llamó al ciego y le dijo: no tengas miedo, ven que Jesús te llama. Aquí, mi hermano, hay algo interesante. Ante esta petición, esta súplica doble del ciego, exponiendo su necesidad, diciendo: Jesús, hijo de David, o Señor, tú que eres el Mesías, dice esta traducción al lenguaje actual, ten compasión de mí. Después de esta súplica, dice la Escritura en el versículo 49, que Jesús se detiene. Y esto es algo que Jesús hizo durante todo su ministerio en la tierra, durante esos 3 años y poco más que duró su ministerio. Siempre ante la necesidad de las personas, Jesús se detenía y atendía esa necesidad. Vemos que cuando Jesús se detiene, Él manda a que la gente a que lo traigan. Él dice: llámelo. Y vemos, mi hermano, el cambio radical de la multitud. Después de tratar de silenciarlo, cuando Jesús lo llama, ellos dicen: no tengas miedo, ven que Jesús te llama. Ahora, presta atención a los siguientes versículos 50 y 51 porque son maravillosos. Dice lo siguiente la palabra de Dios: entonces el ciego tiró su manto y de un salto se puso en pie y se acercó a Jesús. Jesús le dijo: ¿qué quieres que haga por ti? Y el ciego respondió: Maestro, haz que pueda yo ver de nuevo. Aquí, mi hermano, ocurre algo maravilloso. Después de que Jesús se detiene ante la súplica de este Bartimeo, ante la necesidad evidente de Bartimeo, Él lo llama. Y cuando llega este hombre delante de Jesús, Él le pregunta: ¿qué quieres que haga por ti? Si se da cuenta, este es, por así decirlo, el estilo de Jesús. Jesús, aunque es Dios, aunque lo sabe y conoce todo, Él no se adelantaba a hacer en las personas lo que Él sabía que necesitaban, sino que siempre les pregunta: ¿qué quieres que haga por ti? Y en este caso no es la excepción. Ahora, mi hermano, el ciego expresa su necesidad, que recupere la vista, que recobre la vista. Esta versión dice: que pueda yo ver de nuevo. Ahora, fíjese en los versículos, en el versículo 52. Jesús le dijo: puedes irte, estás sano porque confiaste en Dios. En ese momento, el ciego pudo ver de nuevo y siguió a Jesús por el camino. Aquí podemos ver 3 pasos o 3 acciones que Jesús realiza en cuanto a la necesidad de este hombre, que es detenerse ante su necesidad, es escuchar su necesidad y después suplir o resolver su necesidad. Ahora vemos cómo Él dice que Jesús en el versículo 52 dice: puedes irte, estás sano porque confiaste en Dios. Ahora, algo muy importante, mi hermano, que a lo mejor normalmente pasa desapercibido, es que el ciego da una declaración contundente
en los versículos primeros que leímos, cuando él da voces o clama a Jesús para que le escuche, cuando suplica a Jesús en voz alta. Fíjese lo que dice. Cuando Bartimeo, el versículo 47, cuando Bartimeo escuchó que Jesús de Nazaret estaba pasando por allí, empezó a gritar: Jesús, tú que eres el Mesías, ten compasión de mí y ayúdame. Ahora, mi hermano, otra traducción, que es la Biblia de las Américas, dice lo siguiente: y cuando Bartimeo oyó que era Jesús Nazareno, comenzó a gritar y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Tal vez a veces pasamos por alto esta tremenda declaración de este hombre, que estaba adelantándose a lo que miles de personas en esta entrada triunfal que Jesús haría en instantes, este ciego se había adelantado. Y lo mismo, o la misma declaración que otras personas, que miles de personas estarían en las puertas de la ciudad acompañando la entrada de Jesús, coreando, gritando estos cánticos de Hosana: sálvanos, sálvanos, hijo de David. Este hombre lo estaba haciendo antes de toda esta gran multitud. Ahora, mi hermano, esto es algo muy importante. Aquí mismo en esta traducción, que es la Biblia de las Américas, el versículo 52 dice así: y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha sanado. Una frase que Jesús utilizaba en todo momento de su ministerio. Y después dice que al instante este hombre recobró la vista y no se fue, sino que comenzó a seguir a Jesús. Tal vez lo siguió hasta la entrada triunfal, tal vez lo siguió hasta la cruz, y tal vez siguió siguiendo o siendo seguidor de Jesús después de la resurrección y de la ascensión de Jesús. No lo sabemos, porque no se nos vuelve a mencionar este hombre. Pero lo importante, mi hermano, es que, son dos cosas. Lo primero es que Jesús, aún en este camino a la entrada triunfal, a esta experiencia que tendría de cargar con nuestros pecados en la cruz del Calvario, eso no le importó lo que tenía que hacer por delante, o eso no le impidió seguir mostrando este amor y compasión por las personas. Tal cual lo hizo en todo su ministerio, también lo vemos actuar de esa misma forma antes de ir y entregar su vida en rescate de todos nosotros, de muchas personas. Eso es maravilloso, porque Jesús está respaldando con hechos lo que estaría haciendo en la cruz. Él en Lucas, cuando tiene este encuentro con Zaqueo, dice que él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y este hombre, al igual que todos los demás, estaban perdidos. Pero cuando tuvieron este encuentro con Jesús, habían conocido al Maestro, su vida cambió por completo. Y dice el versículo 52 que Bartimeo no obtuvo lo que quiso y se fue, sino que recobró la vista. Su petición fue respondida como él quería, y entonces le siguió por el camino. No dice le siguió unos instantes, sino le seguía por el camino. Esto, mi hermano, nos deja un desafío bastante importante: a reconocer y agradecer a Jesús, porque hasta el último momento de su vida estuvo mostrando amor y compasión, y lo siguió haciendo aún en la cruz del Calvario. Debemos responder con gratitud, con agradecimiento, porque así tal cual lo hizo con Bartimeo, de detenerse ante su necesidad, escuchar su necesidad y responder o actuar, suplir su necesidad, de esa misma forma lo hizo con nosotros. La necesidad imperante de este hombre ciego, Bartimeo, era recobrar la vista. Era lo que le tenía en esa condición. Su estado físico, su falta de visión le tenían estando en esa orilla del camino, mendigando dinero, mendigando comida y muchas cosas más. Pero después de este encuentro con Jesús, quien sacia su necesidad más importante de su vida, él cambia por completo su vida y sigue al Maestro. De esa misma forma pasó con nosotros, mi hermano. Nuestra necesidad, tal vez dentro de todas, había muchas: físicas, emocionales, espirituales, pero la más importante era la salvación de nuestra alma, el perdón de nuestros pecados. Y Cristo Jesús sació esa necesidad.
ahora vamos siguiéndole tal cual lo hizo Bartimeo, nosotros le seguimos, no por un camino, sino por el resto de nuestras vidas. Yo creo que este ciego o ex ciego que era Bartimeo no se cayó en ningún momento, sino que siguió contando y contando. Y tal vez cuando entraron a Jerusalén, en esa gloriosa entrada triunfal, él gritaba más fuerte que muchas personas: Hosana, Hosana al Hijo de David, porque lo había vivido en carne propia. De esa misma forma, mi hermano, alabemos y glorifiquemos el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque así como hizo con Bartimeo, lo hizo con nosotros. Sació nuestra necesidad más imperante. Le pido que me acompañe en una oración. Padre, en esta hora te damos gracias porque tú eres bueno, gracias por tu amor, por tu misericordia, gracias por el sacrificio de Cristo Jesús en esa cruz del Calvario. Ese sacrificio, Padre, perfecto, que nos dio salvación a nuestras almas, perdona nuestros pecados y nos hizo pasar de ser enemigos tuyos a ser hijos tuyos. Gracias te damos por nuestro Señor Jesucristo, que en esa cruz del Calvario expresó amor y compasión para con nosotros. Ayúdanos, Señor, a poder darte gloria y honra con nuestras vidas, que podamos cantarte, expresarte alabanzas y adoración solamente a ti, a nuestro Señor Jesucristo, porque es el Salvador de nuestras almas. Ayúdanos a compartirlo, a anunciarlo a todas aquellas personas que su necesidad más importante, que es el perdón de pecados y salvación de su alma, no haya sido saciada. Ayúdanos a compartirles las buenas nuevas de Cristo Jesús. En tu nombre oramos. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.